Entonces tenemos mucho trabajo ya este fin de año, hermano, gracias a Dios. Y ese viernes 1 de noviembre tenemos, recuerde, la noche, la velada de oración con nuestro hermano Román. Entonces, ahí empieza a las 10 de la noche, así que nos vamos a ir de aquí a las 9. Entonces, hágase tiempo también para estar esa noche. Yo sé que es difícil, que es duro, que nos cuesta trabajo pasar toda una noche en vela, pero vamos a esforzarnos, hermano. Es una vez al año. No hemos hecho ninguna velada este año, así que es una noche al año en la que podemos estar buscando la presencia del Señor. Y acuérdense también, hermano, que vamos a tener también ahí una semanita de oración ayuno, del 1 de diciembre al 7 de diciembre. Esa primera semana vamos a estar orando y ayunando para que el Señor nos dirija como líderes, ¿verdad?, a lo que Dios quiere hacer el próximo año, ¿no? Yo creo que vienen cosas bien padres de parte de Dios. Bien, ¿ya están transmitiendo entonces, mi Debbie? Bien, gracias. ¿Y ahí estoy en el centro? Se ve nada más mi panza para acá. Okay. Romanos 16, el último capítulo de Romanos. Y bueno, los que tuvieron el privilegio de chutárselo todo completo, pues bueno, me gustaría saber al final de esto sus comentarios, qué aprendieron, qué fue lo que Dios habló a sus vidas. Pero primeramente vamos a terminar. Entonces, este último capítulo, hermano, más que nada es una despedida del apóstol Pablo. Él se comienza a despedir de los hermanos. Dice la palabra de Dios: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho, y a mí mismo, ¿no? Entonces Pablo termina recomendando a la hermana Febe. La hermana Febe parece ser, hermano, que mientras Pablo estaba en Creta y por el invierno, ya estaba a punto de moverse, también estaba Febe, pero Febe ella se dirigía hacia Roma. Entonces la conoció dentro de la isla, y pues el apóstol Pablo dijo: bueno, aprovechando que vas para allá, yo quiero mandarle una carta a mis hermanos en Roma. Entonces Febe fue la que les llevó esta carta a los romanos, pero también aprovecha el apóstol Pablo para recomendarla. Dice aquí a Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, perdón, no es Creta, en Cencrea. Ahí ella, bueno, aquí el original, hermano, tiene dos significados: puede ser diaconisa o puede ser servidora. Entonces cualquiera de las dos traducciones es importante. Ahora, ¿por qué lo digo? Quizás en esta iglesia no hay problema en este asunto de que las mujeres dirijan, pero hay otras iglesias en donde sí, donde no se les permite a las mujeres dirigir ministerios, donde no se les permite a las mujeres presidir, o sea, pararse enfrente, dirigir un culto, dirigir la alabanza, no se les permite, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque se escudan en algunas cuestiones de doctrina cristiana, de doctrina bíblica. Y hermano, como yo dije hace algunos capítulos atrás, nosotros respetamos, ¿no? Si vamos a alguna iglesia de este tipo de pensamiento, pues bueno, hay que respetarla, es muy respetable su manera de pensar, pero nosotros no lo creemos aquí así. Nosotros creemos también que Dios puede levantar a las damas, que Dios puede levantar mujeres con liderazgo, con capacidades, con dones, para poder dirigir ministerios, para poder dirigir alabanza, para poder dirigir el culto desde aquí donde estamos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque bueno, hay muchos que dicen, bueno, aquí dice que había una diaconisa, o sea, había una mujer que era líder dentro de la iglesia, y eso es válido, hermano. Pero también hay otros que dicen, no, es que la traducción es servicio, ella era una servidora nada más. Bueno, depende de la traducción, aunque nosotros no podemos definir realmente cuál es la traducción que Pablo dio. Lo que sí podemos confiar es en la traducción que a nosotros nos llegó. La traducción es que ella es diaconisa, ella era una líder de la iglesia en Cencrea, y es una base bíblica que nosotros tenemos también para que las mujeres puedan desarrollar un liderazgo dentro de la iglesia, ¿verdad? Esta mujer, Pablo la recomienda. Probablemente era una mujer que tenía negocios ahí en Roma, y la hermana iba a llegar con sus acreedores, con los que les daban los artefactos que ella comerciaba. Pero hermano, el problema era que regularmente en aquel entonces no habían hoteles como los hay ahora, ¿no? Entonces regularmente en aquel entonces habían prostíbulos, y si usted quería llegar a una localidad a hospedarse, lo que necesitaba era buscar algún mesón, la casa de alguna persona, o quedarse en casa de algún familiar. Entonces
el apóstol Pablo dice, no, pues no tienes por qué ir a buscar o meterte en casa de algún extraño, ve con los hermanos allá en Roma y entrégale la carta, y a través de lo que el apóstol Pablo está diciendo, que ellos mismos te facilitan el poder estar allí. Entonces dice, y que la ayudéis, ¿verdad? Que la ayuden, por favor, en cualquier cosa que necesite de ustedes, ¿no? Entonces, en primer lugar, ¿qué era lo que probablemente podría necesitar Febe? Pues era hospedaje. En segundo lugar, pues probablemente alimentación, aunque si ella iba de viaje, pues podía tener sus viáticos, pero hermanos, si estamos hablando de una iglesia hospedadora, pues obviamente la iglesia tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Es como cuando viene nuestro hermano Ricardo Garrett, ¿verdad? Le damos hospedaje, le damos sus alimentos, lo cuidamos aquí en lo que podamos, porque pues también él se sale y le gusta andar caminando solo por la calle, ¿verdad? Pero tratamos de consentirlo, ¿no? Y entonces, esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo a nuestra hermana Febe, también ahí se las encargo, por favor, échenle la mano, ¿verdad? Número 3, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, ¿no? Entonces, también Pablo aprovecha para saludar a sus amigos Aquila y Priscila. ¿Se acuerdan en Hechos quién era Aquila y Priscila? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Quién era Aquila y Priscila? ¿Quién se acuerda? A ver, ahora su Biblia en Hechos 18. Híjole. ¿No son los que vendieron el terreno y no entregaron el dinero? No, esa es Pero los que se dedicaban a hacer tiendas de campaña. Ajá, también. A ver, ahora su Biblia en Hechos 18. No, porque si no, aquí no estarían mencionados, ¿no? Sí, Que ya se hubieran muerto. Extraño. Sí. No, los que usted dice son Ay, no recuerdo sus nombres de los que vendieron el terreno y se murieron, ¿no? Ajá. Es Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, sí. Ananías y Zafira, sí, muchas gracias. No, aquí la Priscila también es una pareja, es un matrimonio, pero este caso es muy distinto, ¿verdad? Hechos 18, ¿qué dicen? ¿18 qué, hermano? 18:2. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, Ajá, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, ajá. por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ok. ¿Así que sigan? ¿Les digo? Y como era del mismo oficio, Ok, también hacían y trabajaban casas de juntos, campaña. pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Ok, vale, entonces eran judíos igual que él, pero y también ellos también hacían casas de campaña, entonces también servían al mismo ministerio, ellos predicaban la palabra de Dios. Entonces son colaboradores en Cristo Jesús de Pablo, ¿no? Son amigos de él, no solamente compañeros en cuanto a los negocios, sino también en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Ellos expusieron su vida por mí, a los cuales no solo les doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Bueno, ellos apoyaban el ministerio de Pablo de evangelismo a los gentiles, ¿no? Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Empéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Empieza a mencionar una serie de nombres, ¿no? Pero aquí lo importante, hermano, es la característica de cada nombre, ¿no? ¿Cuál era la característica de Febe? A ver, léanlo ahí. Ok, era diaconisa, pero ¿cuál era su característica? Servidora, ¿no? Ok, ayudaba. Era una mujer que ayudaba. Saludos a Priscila y Aquila. ¿Cuál era la característica de Priscila y Aquila? Colaboradores, ¿sale? Entonces, Febe era servidora, Febe era una persona servicial, ¿verdad? Aquila y Priscila también eran colaboradores, ellos ayudaban a Pablo en el ministerio.
También a Empéneto, ¿verdad? Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual, ¿qué? Ha trabajado mucho entre vosotros. Entonces, fíjense las características de las personas que está mencionando Pablo, ¿no? Personas servidoras, personas que colaboran, personas que trabajan. 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, de los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo, ¿vale? Entonces, los que acompañaron a Pablo eran también familiares, no solamente eran hermanos en Cristo, sino eran los que le estaban acompañando en este viaje. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío, ¿sale? Entonces, todas estas características de las personas, amados, ¿verdad? Colaboradores, muy amados, trabajadores, todas estas son características, hermano, de los servidores, de los hijos de Dios. Pablo está hablando de su equipo y Pablo está hablando de sus conocidos, pero también, hermano, nos da un reflejo de nosotros, ¿no? Aquí podríamos decir, no, pues está el hermano Benji, colaborador de la obra, ¿no? El hermano Isra, servidor de la iglesia, ¿no? El hermano Uziel, ¿no? Amado hermano en la fe, ¿no? Entonces, hermano David, primicia, no sé quién habrá sido la primicia, ¿verdad? ¿Quién habrá sido el primero que se ganó aquí en Ixtlalpan? Pero bueno, todas son características de todos nosotros, ¿no? Y eso es algo padre que también Pablo está mencionando. Otra cosa que se me olvidó mencionar, hermano, también que dice aquí, saludad también a la iglesia de su casa, ¿verdad? Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, no solo de iglesia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Entonces, Aquila y Priscila, hermano, eran colaboradores, pero también tenían una iglesia en casa. Ellos tenían reuniones de la iglesia en su casa. Las casas de antes, hermano, no eran como las casas que ahora nosotros conocemos. En la actualidad, pues la mayoría de las casas son así como unos huevitos o son chiquitas, ¿no? Y por lo tanto las células que ahora se manejan en la actualidad también son células pequeñas. Pero en aquel entonces, hermano, las casas eran como tipo, decía el hermano, como tipo españolas. No sé si las conoce, que los cuartos estaban alrededor y en el centro tenían un patio grande, ¿no? Entonces había cuartos y luego podía ser ahí uno que fuese el taller donde estaban trabajando los dueños de la casa y algunas otras casas donde vivían sus familiares. Entonces, esas eran los tipos de casas que existían en Roma. Entonces, cuando ellos se reunían para adorar a Dios el domingo, lo que utilizaban era el patio. Entonces, sí se reunía una cantidad como de 50, de 80, probablemente decía el hermano hasta unas 100 personas, ¿verdad?, que podían reunirse en esa casa. Entonces sí eran iglesias, sí era un grupo fuerte de personas, ¿no? No estoy diciendo que las células no sean importantes, estoy diciendo que era otro hecho, ¿verdad? Cuando habla de la célula en casa está hablando de otro tipo de vivienda y está hablando de otro tipo de reuniones, ¿no? Pero también, hermano, dése cuenta que no era la única iglesia. Cuando Pablo se refiere a la iglesia de Roma, se está refiriendo a una sola iglesia, pero ¿a qué también se estaba refiriendo, hermano? A todo el conjunto de iglesias. O sea, había una iglesia en la casa de Aquila y Priscila, y ahorita vamos a ver que también había otra iglesia en casa de otra persona, ¿no? Fíjese, ¿me va siguiendo? Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. A Andróquino, bueno, sí ya lo leí, ¿verdad? Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Bien, ahí hay otra iglesia de la casa de Aristóbulo. Estaban los de la iglesia de Aquila y Priscila. Y así había iglesias en cada casa, hermano. Pero lo importante y lo interesante aquí es que el apóstol Pablo escribe la carta ¿a quién? A los romanos. Es decir, él consideraba a todas estas iglesias como parte de una sola iglesia. No eran varias iglesias, era una sola iglesia en Roma, ¿no? Entonces, para mí esto tiene mucho sentido, hermano, porque aquí en Ixtlalpan, ¿cuántas iglesias cristianas sabemos, no? Digo, no sé, pero yo creo que son varias, ¿no? Pero sin embargo, de todas estas iglesias conformamos una sola, que es la iglesia de Cristo, ¿sí me cacha? La iglesia de Cristo aquí en Ixtlalpan, aunque los que se reúnen aquí en San Francisco, los que se reúnen allá en Aguilucho, los que se reúnen allá en Santa Inés,
Entonces son diferentes iglesias, pero somos una sola en Cristo. Y eso es hermoso y eso es maravilloso, hermano. Por algo también Dios nos está hablando de esto, ¿no? Hace rato vinieron los hermanos de la iglesia metodista a invitarnos a un culto unido. Y pues también, ¿no? Yo creo que sería bueno practicar lo que hemos aprendido, ¿no? Y poder estar con ellos, ¿no? Bueno, ahorita les voy a dar el anuncio más adelante. Dice: saludad a Amplias, amado mío, Señor Jesús. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y Estaquis, amado mío. Amado, ¿verdad? Amado colaborador, hermano mío, que ha trabajado mucho. Estas características de una verdadera iglesia en Cristo. Saludad a Apeles, aprobado. Otra característica, ¿cómo es Apeles? Aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodín, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a mi amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Fíjese, trabajado, servido, colaborado. Hermano, esta es la imagen de la iglesia trabajando, la iglesia funcionando, la iglesia sirviendo a la localidad, hermano. Yo le estoy dando gracias a Dios, hermano, porque yo creo que Dios nos está empezando a levantar como iglesia, nos está empezando a incomodar en algunos aspectos. Yo le comentaba, creo que el domingo, ¿verdad? Le estaba comentando de una iglesia que está pidiendo nuestro apoyo. Estamos orando por nuestro hermano Gavino, ¿verdad? Para poder apoyarle ahí en la cárcel. Bueno, ahora por nuestro hermano John, que primeramente Dios va a salir de ese lugar. Estamos orando por muchas cosas, hermano, y el Señor nos está poniendo cada vez, ¿verdad? Las situaciones o las actividades en las que nosotros podemos trabajar y podemos desarrollarnos como iglesia, ¿verdad? El último sábado de este mes, acuérdense que es el desayuno para niños de escasos recursos. Ya váyanlos inscribiendo con nuestra hermana. ¿De cuántos lleva, hermana? ¿De ninguno? Entonces, acérquese, hermano. ¿No hay niños de escasos recursos ahí en su casa? ¿No? Bueno, pues júntenlos. Ya el mero día no vamos a estar ahí. Ay, pastor, aquí le traigo 20. No, nada más inscribimos 15, ¿no? Entonces, lo que no queremos es eso, ¿no? Que exceda. Sobre todo porque las personas que van a venir, hermano, vienen de otra iglesia y ellos están haciendo una planeación. Entonces, por ese aspecto nosotros tenemos que hacerlo un poquito con tiempo. Entonces yo le recomiendo que vaya inscribiéndolos ahí con la hermana Ale, y le diga: ¿sabe qué, hermana? Yo voy a traer 5. Por lo menos dígale cuántos va a traer, ¿no? Yo voy a traer 5, yo voy a traer 6, yo voy a traer, no sé, no, sí, no, bueno, para saber, ¿no? Porque están preparando comida como para 15 niños, pero yo creo que a lo mejor y si traemos van a ser más. Pero por eso necesitamos saber cuántos niños pueden estar allí, ¿no? Entonces, hermano, en cuanto a esto estamos trabajando. Algunas cosas que Dios está abriendo las posibilidades para el próximo año de poder servir, de poder trabajar, hermano. Pero ¿sabe algo? Necesitamos a la iglesia, necesitamos de ustedes. No podemos hacerlo solo, hermano. Lo tengo la persona que está a su lado, hermano, te necesitamos, ¿no? O sea, necesitamos tu trabajo, necesitamos tu servicio, necesitamos tu compromiso. Todo lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, lo necesitamos, hermano. ¿Te das cuenta que en el capítulo pasado nos estaba diciendo el apóstol Pablo que había llenado todo Asia, ¿no? Llené todo Asia del Evangelio de Cristo. Decimos: ay, Pablo es bien picudo. Pero aquí en el capítulo 16 nos estamos dando cuenta que no fue él solo, que fue un grupo de hermanos. Fue gente que le ayudó, que colaboró con él, que los pegó, que lo ayudó económicamente, que lo acompañó, que prestó sus dones. Entonces, hermano, esto es hermoso. Pablo dice: llené. Pero, hermano, cuando dice llené en el capítulo 16, empieza a mencionar una lista de la cantidad de hermanos que le han acompañado, ¿verdad? De los que le están acompañando en el viaje, que algunos eran hermanos en Cristo, algunos otros eran familiares, y otros de los que están en Roma. Imagínense, hermano, la cantidad de gente que necesitaba Pablo para poder ejercer todo este ministerio que estaba desarrollando. Y sin embargo, hermano, aquí no menciona a muchas personas importantes. ¿Se acuerda de Timoteo? Este pastor joven que dejó ahí en una iglesia. Entonces también yo creo que no menciona a muchos de los pastores o de los líderes que dejó en muchas iglesias, hermano. Entonces, para que pueda avanzar un ministerio en la iglesia, necesitamos de la iglesia. No es cuestión de una sola persona, no es cuestión de un solo hombre, es cuestión de... Porque a veces nos lanzamos o tenemos que estar allá, ¿verdad? Fuimos a lo del desayuno matrimonial y qué padre que llegamos y ya estaba todo instalado y pudimos empezar luego el servicio, ¿no? Entonces, eso a uno como pastor, hermano, le da paz, le da tranquilidad, saber que hay gente que está haciendo su trabajo, que hay gente que está desempeñando sus dones, hermano, y en base a eso nosotros podemos ya proyectarnos para lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia
el próximo año, pero sí necesitamos del apoyo de toda la iglesia, de todos los que estamos aquí, de todos los que nos están viendo y de todos los que vienen los domingos, porque yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes, pero no la vamos a hacer solos, hermano, no la vamos a hacer solos, ¿no? Necesitamos de todo. Saluda a Trifena, a Trifosa, las cuales otra vez, ¿qué dice? Trabajan en el Señor, puro trabajo, o sea, no, fíjese que no dice trabajan, ¿no? Porque de trabajar, pues todos trabajamos, pero dice trabajan en quién, en el Señor, o sea, aparte de sus actividades naturales, hermano, de sus actividades personales, ellos también servían al Señor. Aquila y Priscila eran servidores de Dios, pero también eran del mismo oficio que Pablo, es decir, ellos también hacían sus casas de campaña, pero servían al Señor, hermano. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Que el servir al Señor no quita que no trabajemos de manera secular. Podemos combinar las dos cosas si nosotros nos lo proponemos, ¿verdad? Si usted dice, oye, ¿sabes qué? Tal día salgo temprano, pues voy a hacer esto, voy a visitar, voy a abrir una célula en mi casa, ¿verdad? Todos podemos, hermanos, servir, todos podemos trabajar. Saludad saludad a Rufo, acogido del Señor, y a su mamá y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas. Ese nombre está chido, así, ponérselo a un hijo, ¿no? Le voy a poner a mi hijo el Patrobas, ¿no? Hermes, ¿no? Ahí hay una marca que se llama Hermes Music. Y a los hermanos que están con ellos, saludad a Fiólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludadlos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo, ¿verdad? Ósculo santo, un beso sin morbo, un beso en la mejilla, un beso que no tiene nada que ver con la sensualidad, sino simplemente con la cortesía, ¿verdad? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Ahora aquí una advertencia, ¿no? Ya vimos que esto se trata de todo un equipo de trabajo, pero finalmente también Pablo les hace una advertencia. Dice, les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Es decir, los judíos, hermano, que hablaban acerca de la circuncisión, que desacreditaban a Cristo como Salvador, esas personas, hermano, que estaban metiendo división dentro de la iglesia, ¿no? Entonces aquí ya, hermano, se está llevando a cabo una separación entre la sinagoga y la iglesia. Ya la iglesia tenía sus propias reuniones en las casas. ¿Por qué? Porque en las sinagogas ya no los permitían, ¿no? Pero había hermanos o había personas de las sinagogas, hermano, que no estaban conformes con esto, sino que ellos iban aún a las reuniones cristianas para tratar de volverse a jalar a los hermanos y decir, oye, no, vente, oye, ¿por qué te fuiste? Mira, lo que Moisés nos dejó, esto debe de ser, y etcétera, etcétera. Entonces, ellos dividían la iglesia y el apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, tengan cuidado porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino ¿a qué? A sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, hermano. Hasta el día de hoy existe esto. Hasta el día de hoy existe esto, hermano. Hay muchas personas que no creen en el Señor Jesucristo porque hubo alguien que les traicionó, porque hubo alguien que abusó de su confianza. Hasta el día de hoy, hermano, esto sigue siendo una realidad. Hay pastores, hermano, que siguen sirviéndose a sí mismos. Hay pastores que buscan el enriquecimiento económico. Hay pastores que andan buscando su propio beneficio personal, hermano. Y eso ha dañado profundamente a la iglesia. Ha dañado profundamente la imagen también de la iglesia entre los inconversos. Por eso los inconversos luego dicen, no, pues hay nada más puro robadero, hay nada más puro pedir dinero. Bueno, porque hay experiencias de muchas de estas personas que Pablo está diciendo que han dañado profundamente a las iglesias, y no solamente a las iglesias, sino a las personas que no han conocido del Señor, ¿no? Entonces Pablo les está diciendo, tengan cuidado de esas personas, hermano, tengamos cuidado de esas personas. Y vamos a hablar de esto un poquito el domingo, ¿no? De tener cuidado con lo que oímos o con lo que vemos. Mire, internet nos ha abierto un panorama extraordinario. Hay un chorro de información, hay muchísimas predicaciones, hay mucha música. Antes lo que era cristiano era poquito, ¿verdad? Tú tenías que andar buscando los cassettes cristianos, irte hasta el centro, o si algún hermano lo tenía, pues tenías que piratearlo, ¿no? Copiárselo, porque pues es que, ¿dónde lo conseguiste? No, es que vino el hermano y no sé dónde lo vendan, ¿no? Entonces,
Antes era así, pero en la actualidad, hermano, ya la música cristiana, todo lo que es aspecto cristiano ha crecido mucho. ¿Por qué? Porque muchas personas, hermano, están sacando de ahí también provecho y también están sacando beneficio, ¿verdad? Hay personas que se dicen salmistas, pero realmente lo que buscan es el aspecto económico, ¿no? Yo voy a tu iglesia, pero pues, si me pagas tanto, ¿no? Y si vendo tantos discos y no sé qué. Y ya se trata de un aspecto más de negocios que de verdad de bendición de Dios, ¿no? Que de verdad de edificar a la iglesia. Entonces, tengamos cuidado, hermano, tengamos cuidado con lo que oímos, tengamos cuidado con lo que seguimos, tengamos cuidado con lo que leemos, ¿verdad? Hace mucho tiempo tuvimos un problema y ya por ahí alguien me dijo, hermano, este año hay que empezar con las células y acá. Y le dije, hermano, yo ya estoy ciscado con las células, ¿no? Porque hermano, de repente, ¿no? Empiezan a surgir cosas que son medio extrañas. Pero hay personas, hermano, que no sé, en una célula nos pasaba que veían cosas como de YouTube, ¿no? Y lo que daba la hermana, yo le decía, mira, hermana, vamos a hablar de esto. Y la hermana daba lo que ella había visto en YouTube, ¿no? No, pastor, pero es que estoy siguiendo a un brother que se llama no sé qué, y dice que tuvo una visión, y acá. Y dije, no, hermana, no de eso, lo que debe de usted dar, lo que estamos dando en la iglesia, ¿no? Y bueno, hermano, han surgido muchas situaciones a través de eso, pero por eso le digo, tenga cuidado, ¿no? En una ocasión me mandaron ahí en Hacedor de Vallado, ¿no? Que un cántico liberador de guerra espiritual y no sé qué, dije, órale, qué rollo, ¿no? Entonces yo hablé personalmente con la hermana y le dije, hermana, tenga cuidado, ¿no? Pero ¿qué tiene, hermano, si es guerra espiritual? Y dije, pero hay que tener cuidado, o sea, hay cosas, hermano, que nos suenan lindas, pero no son lo que parecen. Y tenemos que tener cuidado cuando dividen a la iglesia, tenemos que tener cuidado cuando se convierten en un problema dentro de nuestra iglesia y sobre todo cuando se convierten en un problema para nosotros de manera personal, hermano. Entonces, el domingo vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Vamos a hablar acerca de esto. El siervo de Eliseo va y busca alimento y no se da cuenta, no sabe diferenciar entre una calabaza y una hiedra venenosa, ¿no? Y se lleva las dos, y el chiste es que cuando la prueban dicen, ay, hay muerte en esto, o sea, tiene veneno, ¿no? Entonces el chavo no se dio cuenta, hermano, y a veces así estamos en la actualidad, ¿no? Nos comemos todo lo que encontramos, salimos y comemos todo, hermano, pero no sabemos que hay cosas que nos pueden envenenar, que nos pueden perjudicar espiritualmente, emocionalmente, ¿verdad? Y en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que tener cuidado, hermano. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero no quiero que seáis sabios para bien, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos, ¿qué? Para el mal. Fíjese, el amor es inteligente, hermano, o sea, no es tonto tampoco, ¿no? O sea, tú ama, no es que el amor es ciego, no, el amor bíblico es inteligente. Dice la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, sabios para bien, ¿y qué? Ingenuos para el mal. O sea, trata de ser inteligente para hacer el bien, para amar, para cuidar. Para eso sí, sé inteligente. Para el mal, sé ingenuo, sé una persona que no propicie, que no busque la maldad, ¿no? Entonces, hermano, en cuestión del amor también tenemos que ser así. El amor es inteligente, ¿verdad, muchachos, muchachas? El amor es inteligente, nada de que, ay, es que me habló bonito y pues caí, no, o sea, es inteligente. Yo tengo que ponerme a pensar, ¿no? Desde el primer momento en que estoy empezando una relación con esa persona, cómo se está desarrollando mi relación con esa persona. Si yo sé que a lo mejor esa relación está yendo para un punto donde yo no me siento cómodo, pues entonces yo puedo frenarlo, ¿no? Entonces cuando de repente el chavo ya empieza a agarrar mi pierna y acá, y la chava, ay, se siente bonito, ¿no? No sea, sé ingenua para el mal, o sea, sé inteligente para el bien, o sea, no, espérate, mejor lo paro y ya, en lugar de meternos en broncas, ¿no? Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo, ¿no? O sea, sé muy astuto, muy inteligente para el bien, o sea, para lo que es bueno, y para lo malo sé ingenuo, o sea, no andes ideando cosas para hacer lo malo. La mayoría de las personas anda usando su inteligencia para hacer lo malo, ¿ha visto eso? Anda viendo cómo tranza la gente, anda viendo cómo se sale con la suya, cómo me puedo meter para robarme eso, ¿verdad? Entonces hay mucha gente, hermano, que para el mal está pensando y está viendo cómo salirse con la suya, ¿no? Las muchachas así, no, ¿qué le voy a decir a mi papá para que me deje ir, o mi mamá? ¿No? Así, ingeniándose, ¿no? ¿Qué mentira le voy a decir para salirme con la mía, ¿no? Pero el problema, muchachos, pues es que nos hacemos daños a nosotros mismos
Y la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer lo contrario, ¿no? La sabiduría, ¿en qué debe estar enfocada? En el bien. ¿Cómo puedo hacer para solucionar este aspecto y ingeniarlo, hermano? Usar ese ingenio para hacer las cosas para el bien, ¿no? Oye, en mi casa hay escasez, ¿cómo le hago? Es que no sé, bueno, se te prende el foco, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a vender dulces, voy a hacer esto, ¿no? Para el bien, ¿no? Oye, es que lo que pasa es que necesito esto, no sé, para desarrollar mi ministerio en la iglesia, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo consigo? Entonces, ingéniatelas para el bien, hermano. Muchas de las cosas que Dios nos ha dado y que Dios va a hacer en esta iglesia, hermano, van a venir por una idea, y lo dijimos creo que hace 8 días, ¿verdad? Hace 15 días, ¿verdad? Con la mujer endeudada, la viuda endeudada, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Eliseo cuando se enteró de que ella tenía una deuda económica? ¿Le solucionó el problema? No, ¿qué hizo? Le dio una idea. ¿Sabes? La mayoría de las veces Dios va a hacer esto. Por eso dice aquí, sé muy sabio para el bien. Dios nos va a dar una idea, ¿verdad? Y en base a esa idea, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a sacar adelante. Pero hermano, ponte a orar y Dios va a traer esas ideas, Dios va a traer esas iluminaciones a tu mente. No quiero usar la palabra revelación porque ya está muy choteado, ¿no? Es que el Señor me reveló, ¿no? Algo que te ilumine el Hocus Locus, ¿verdad? Algo que no puedes ver, ¿no? Fíjate que hay veces que así me pasa, hermano. Hay veces que tengo que preparar una predicación y no sé, digo, no, Señor, es que a esta predicación no se me ocurre nada, no se me ocurre. Y ya, después ya voy a dormir y digo, ya, pues que sea lo que Dios diga, ¿no? Y luego ya como a la 1 de la mañana viene la idea chida. Yo quería dormir otro ratito, ¿no? Pero bueno, si no la apunto se me va, ¿no? Entonces me tengo que poner a escribir y apuntar lo que Dios manda, ¿verdad? La idea que Dios nos está mandando en ese momento. Entonces, sé inteligente para el bien y sé, ¿verdad? Y sé, ¿cómo dice aquí? Ingenuo para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, ¿verdad? En poco, en breve, Dios aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Dios aplastará, ¿verdad?, al acusador, al divisor, al enemigo que quiere destruir a la iglesia. Mientras tanto, hermano, tenemos que estar abusados, abusados. Va a llegar un día en donde Dios lo va a destruir, donde Dios lo va a hacer polvo, lo va a destruir. Pero mientras tanto, como iglesia debemos estar a las vivas, ¿verdad? Muchachos, muchachas, abusados, ¿no? De repente ahí el diablo va a venir y va a querer destruir nuestro ministerio, va a querer destruir nuestra vida espiritual, pero tengan cuidado, ¿no? Ahora yo con eso tampoco estoy diciendo que le echemos la culpa al diablo, ¿no? Ay, ¿por qué caíste, chava? No, es que el diablo me tentó. No, tú caíste porque quisiste, ¿no? ¿Verdad? Pero sí tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con esas malas influencias, tenemos que tener cuidado con esas personas que no nos aportan para bien, que no nos jalan hacia las cosas de Dios, sino que al contrario, nos están alejando, ¿verdad? Y buscan separarnos de su presencia. Os saludan Timoteo, ahora sí aquí lo está mencionando, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, escribí la epístola, os saludo en el Señor. Fíjese qué chido, el apóstol Pablo tenía hasta quien escribía las cartas, ¿no? Y es notorio, ¿se dio cuenta que esta carta a los romanos es diferente a otras cartas de Pablo? Hay otras cartas de Pablo que están escritas así como que más, como un poco más arcaicas, ¿no? Como más agresivas inclusive. Y esta es un poquito más técnica, tiene más orden, ¿no? Presenta ciertas doctrinas, presenta ciertos temas en alguno de los capítulos. Entonces, se nota, hermano, que Pablo se lo dictó a alguien y que revisaron 2-3 veces esta carta para evitar errores, para evitar malos entendidos. Le dieron varias leíditas, ¿verdad? Y sobre todo Tercio fue el que se encargó como de hacer ahí la redacción, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Sí, ¿no? Los que editan libros son los editores, ¿no? Entonces hay alguien que escribe las ideas, luego se lo pasan a un editor y él se encarga de revisar las faltas de ortografía, la sintaxis, todo ese rollo. Entonces Tercio se ocupó de esto. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Ok? Entonces hasta aquí termina la carta de Romanos.
pero viene una doxología final. Ahora, hermano, aquí hay tres teorías. La primera es que Pablo la leyó y dijo, le falta esto, ¿no? Le voy a añadir porque nos faltó mencionar ciertos aspectos, ¿no? La segunda es que cuando la leyeron dentro de las iglesias, la persona que estaba a cargo escribió un resumen para poder terminar como una conclusión al terminar de leer la carta de Pablo. Y la tercera opción, hermano, es que probablemente un escriba se la añadió, ¿no? No leyó la parte final de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Y dijo, es que no, Pablo no terminó, entonces yo voy a terminar su carta. Por eso repite la misma frase en el versículo 27, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. ¿Sale? Entonces fíjese, este es como el resumen de todo el libro de Romanos, la carta de Romanos, perdón. Y al que puede confiaros al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. ¿Vale? Entonces ahí está el resumen de Romanos. Al que puede, ¿qué? Confirmaros según mi evangelio. ¿En qué vimos en Romanos? ¿Se acuerda lo que dijimos cuando iniciamos? Que Romanos es el evangelio de Jesucristo según Pablo. ¿Sale? Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es este misterio? Ahora, este es lo importante. ¿Cuál es el misterio que se había mantenido desde tiempos ocultos? Sígale leyendo. Ok, ahora Dios revela a través de las escrituras este misterio. ¿Sale? ¿Qué más sigue? Los mandamientos de Dios, los profetas, toda la palabra de Dios apunta hacia este misterio, la revelación de este misterio. ¿Cuál es? ¿Sigan leyendo? ¿Sigan leyendo? Sea conocer a todas las generaciones. Ahí está. Para que obedezcan a la fe. Ok, léalo, hermana Toñita. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ok, gentes, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Laos, que significa gentiles o naciones, ¿no? Entonces, que se ha dado a conocer a todos los gentiles o a todas las naciones. Fíjese, entonces la persona que hizo el resumen de Romanos, hermano, lo hizo muy bien. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La revelación del misterio que se encontraba en ¿dónde? En los profetas, ¿verdad? En la palabra, en los mandamientos, en toda la escritura de Dios, que se debía de dar a conocer ¿a quién? A todos los gentiles, a todas las naciones, a toda la raza humana. ¿Para qué? Para que obedezcan al Señor. Ahora, lo que Dios quiere, hermano, es la redención, ¿qué? De todo el mundo. No era solamente la redención de un solo pueblo, como los judíos, no era solamente un pueblo escogido, que nos gusta mucho esa parte, ¿no? Hasta hay una canción que dice eso, ¿no? Pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, ¿no? O sea, y eso fue cierto, hermano. Dios lo hizo mucho tiempo con los judíos. Ellos eran el pueblo adquirido por Dios, la nación santa, ¿verdad? El sacerdocio real. Ellos eran los únicos en el Antiguo Testamento, hermano, que habían sido escogidos por el Señor. Pero a través de Jesucristo, hermano, Pablo entiende esto. Este es el evangelio ahora. El evangelio es que ahora Dios quiere alcanzar a todos. Dios quiere salvar a todos. Dios quiere que todo mundo
venga el arrepentimiento, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que no haya nadie que se pierda. Dice la palabra de Dios que Dios no quiere que no se pierda nadie, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Y por eso el apóstol Pablo, bueno, no sé si fue el apóstol Pablo, si fue el escriba o si fue el predicador de Roma, termina haciendo este resumen para la gloria también de Dios, ¿no? ¿Qué dice al final? Amén. Pero antes del amén, al único y sabio Dios, sea gloria sea mediante Jesús la gloria mediante Jesucristo para siempre. para siempre, ahora sí. Amén. ¿No? Entonces, ahí está. ¿Se acuerda de otra cosa que dijimos de Romanos? ¿Para qué vive el creyente? Para la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora, ¿para qué Dios quiere salvar a todo el mundo? Simplemente porque para glorificarse a sí mismo, ¿no? Para que vivamos para su gloria. Y la parte final del apóstol Pablo nos da un resumen muy padre de lo que podemos hacer para glorificar a Dios. ¿Te acuerdas de las características de los hermanos? ¿Verdad? Son amados, queridos, pero también que colaboradores, servidores, trabajadores, ¿verdad? ¿Qué más leíste ahí? Misericordiosos también. Ajá. Ok, todas las características que tú leíste ahí es la manera en la que nosotros podemos glorificar a Dios. Entonces, finalmente, hermano, este es el sello de oro de la carta a los romanos, ¿no? No solamente Dios nos salvó para que vivamos una vida feliz, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, pues es que qué chido que el Señor nos salvó y nos vamos a ir al cielo, y la gente piensa que allá en el cielo vas a estar allá tomando una coca en una hamaca, ¿verdad? Acariciando un león, y en la playa, ¿no? Pero la realidad es que no es esa, hermano. La realidad es que Dios nos ha salvado, ¿para qué? Para glorificar su nombre. Desde ahorita y cuando estemos allá en su presencia, vamos a glorificar su nombre. Así que vele practicando, brother. Vele practicando aquí en la tierra, ¿eh? Glorifica el nombre del Señor con tus dones, con tus talentos, con lo que haces. Como leímos hace rato, ¿verdad? Con tu colaboración, con tu servicio, con tu trabajo. Glorifica el nombre del Señor. Entonces, para la gloria de Dios vivimos, ¿verdad? Bueno, hermano, a mí me gustaría saber, por último, sí, muchas gracias. Dios bendiga.